Y corresponde ahora alegar, de acuerdo al anuncio, al abogado Gino Pinto por sus representados. Tiene la palabra, señor abogado. ¿Qué pasó, Alejandro? Pero está presente. Ahí está. Ya, abogado, puede alegar. Muy buenos días, con la venia de vuestra excelentísima señoría. Comparezco por mi representado Fernán González y Guillermo Salinas Torres. Primeramente, vuestra excelentísima señoría, me voy a referir a mi representado Fernán Ruiz González Fernández, quien a propósito de su deceso, en estos autos ha operado la extensión de la responsabilidad penal respecto de él y se ha decretado su sobreseimiento total y definitivo, vuestra señoría. Dicho eso, me tengo que abocar a alegar respecto de mi representado Guillermo Salinas Torres, solicitando desde ya la confirmación del fallo recurrido en todas sus partes y términos respecto a la sentencia absolutoria recaída en autos, basado esencialmente en el instituto de la cosa juzgada, vuestra señoría. Vuestra señoría, articulo mi presentación, que va a ser más breve de lo que me había anunciado en virtud del tiempo. Trataré de hacerlo de la forma más expedita posible. Vuestra señoría, ¿cuán engañosas son las apariencias de criminalidad que encierra y suelen rodear a la inocencia? Este parágrafo articula toda mi presentación. Pues bien, esta breve frase no es de mi autoría, pertenece a la última frase del discurso de asunción de don Manuel Montt como presidente de la Corte Suprema, donde él exhortaba a los nobles jueces y refrendaba la labor de la que estaban realizando los jueces en ejercicio. Todo a propósito del respeto por el justo y debido proceso, en un ámbito de irrestricto respeto por la separación de los poderes del Estado. Luego de eso, vuestra señoría, a propósito de la cosa juzgada, en atención al tiempo y entendiendo que me encuentro ante el máximo tribunal de la República y quienes tienen el mayor nivel de versación jurídica en la actualidad, voy a solicitar que entiendan que en base al principio que los jueces conocen el derecho, no voy a profundizar mayormente en el concepto de la cosa juzgada, porque es bien sabido por todos los presentes a qué se refiere. Esencialmente a la imposibilidad de, habiendo un procedimiento existente respecto de un asunto que se ha agitado y ya resulta imposible una nueva revisión. De más está decir que la cosa juzgada es una institución de orden público, como lo ha dicho vuestra propia Corte, que tiene que ver con el respeto de la certeza jurídica y la mantención de la vigencia del derecho, vuestra señoría. Dicho eso, voy a pasar, vuestra señoría excelentísima, a pesar de que ya la relación y otros expositores han hecho una relación temporal, me asiste a hacerla. Todo esto se inició, vuestra señoría excelentísima, como sabemos, en julio de 1976, y lo cierto es que con fecha 24 de mayo de 1965 se sometió a proceso a mi representado Guillermo Salinas Torres. Con fecha 4 de junio de 1996, el ministro instructor, don Eliodoro Ortiz, decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, en base precisamente al decreto Ley de Amnistía 2191. Y con fecha, como se ha dicho,
varias veces, con fecha 23 de agosto de 1996, la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento definitivo en este proceso. En efecto, así ocurrió por la causal objetiva de prescripción de la responsabilidad penal por el artículo 1 del decreto de ley de amnistía. Luego, con fecha 23 de agosto de 1996, es confirmada esta resolución en segunda instancia. Pues bien, hasta ahí es lo que regularmente hemos observado respecto de la relación temporal en esta causa. Pero ocurre, vuestra señoría, permiso, ocurre en estos autos, vuestra excelentísima señoría, que a Foja 2710, con fecha 30 de junio de 2004, se puso en conocimiento del ministro instructor, el señor José Benquis Cami, quien nos acogió a tramitación una nueva querella. Y en esa ocasión señaló que los hechos ya estaban sentenciados y a propósito del aludido sobreseimiento total y definitivo que había puesto término al juicio y que tiene autoridad de cosa juzgada. Atención, porque ya ahí estamos ante varias instancias donde se ha ido juzgando a mi representado. Bien, la referida resolución efectivamente también fue confirmada por la Corte Suprema. Y no solo eso, a Foja 2812 se pone en conocimiento un nuevo ministro, del señor Héctor Carreño Siaman, quien nuevamente, ante una nueva solicitud de la querellante, vuelve a señalar que se ha decretado el sobreseimiento total y definitivo en estos autos. Resolución apelada, finalmente a Foja 2850 se acoge la reapertura del sumario para el efecto de la práctica de una diligencia específicamente señalada. Y es ahí, en esa resolución, donde se señala que, independientemente de todo lo dicho, queda salvo la posibilidad de que mi representado pueda alegar en su favor una eventual cosa juzgada, cosa que ocurrió, vuestra señoría. Ahora bien, si nos centramos en el día de hoy, ocurre un fenómeno que yo denomino intertextualidad, porque muchas veces se dice que la articulación de los argumentos de nuestros contradictores tiene que ver con normas de derecho internacional, normas de derecho humano. Y nosotros siempre estamos diciendo que nosotros también somos acreedores de ello. Y es así como la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.4, establece la imposibilidad de un nuevo juzgamiento. Y el mismo Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el ya conocido artículo 14, número 7, también franquea esa situación. Estamos hablando de que en estos autos respecto a mi representado estamos con cosas juzgadas. Nadie puede ser enjuiciado doblemente por los mismos hechos. Es, como bien sabemos, la cosa juzgada tiene una directa relación con el principio ne bis in idem. Bien, en este punto, y para abreviar, voy a pasar a hacerme cargo de lo expuesto respecto de mi representado por los apelantes, en lo que concierne a mi representado. Voy a empezar, vuestra señoría excelentísima, por lo expuesto por el Ministerio de Seguridad Pública del Programa de Derechos Humanos. Refiere que, de acuerdo a lo expresado por el señor Michael Tauling, a la señora Mariana Callejas, Marcelo Araya, un periodista, y el señor Río San Martín, él funda los argumentos de su calificación jurídica. Debo decir, vuestra señoría, que conforme a lo que explicitaré respecto
de los argumentos del querellante particular, volveré sobre eso. Pero sí, aquí el Ministerio de Seguridad Pública hace referencia a la cosa juzgada fraudulenta. Bien, dice que según aplicando la hipótesis tercera del Estatuto de Roma, dice que es incompatible con la intención real de someter a la justicia a mi representado, vuestra señoría. Acabo de revisar, dar, poner en conocimiento estas situaciones de los diversos ministros que han tenido acceso a instruir esta causa, y en ninguna parte se avisora que ellos hayan articulado una intención que no sea real de someter a mi representado a la justicia. Es más, podríamos hablar de exceso de juzgamiento. Sobre todo que este proceso ya va a cumplir 50 años, vuestra señoría. Y mi representado ha estado constantemente sometido a este proceso. Ahora, respecto al cuestionamiento de la amnistía, vuestra señoría excelentísima, y esto es muy importante, porque mis contradictores en reiteradas ocasiones hicieron referencia a la denominada justicia transicional. Ocurre, vuestra señoría excelentísima, que la justicia transicional no puede ser interpretada, digamos, subjetivamente. Si la justicia transicional es un constructo, es una conceptualización que debe aplicarse linealmente hacia todas partes. No es que la justicia transicional sea una carta blanca para las personas que, digamos, litigan a favor de los derechos humanos, en este tipo de cosas, para imputar o hacer aseveraciones, digamos, que se escapan de la realidad muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre? Vuestra señoría excelentísima, es de vuestro conocimiento que en la historia de la República, siempre han existido amnistías. Y como dije, en honor del tiempo, igual con el asunto de la cosa juzgada, no me puedo a desarrollar una letanía respecto de la amnistía en la historia de Chile, pero ya desde el primer gobierno de Bernardo Higgins hubo una amnistía. Posteriormente, en todos los episodios de crisis social que hubo durante el siglo XIX, por ejemplo, en 1851, se vino a dictar en 1861 una amnistía respecto de eso. Ni hablar de la revolución de 1891. Y asimismo, durante el siglo XX, también hubo amnistías. Pues bien, estas amnistías, al igual que este decreto ley, están orientadas a la consecución de la paz social. El mismo ministro Leodoro Ortiz en su fallo lo enuncia. Hace referencia a que es necesaria la paz social y en base a eso, digamos, accede a la cosa juzgada mi representado. Esta justicia transicional, precisamente, su fundamento filosófico profundo es que, acaecidos los hechos perniciosos para la sociedad, estos sean sanados. ¿Y cómo se hace? Con estos mecanismos, con este mecanismo de la amnistía. Y esto fue lo que operó en este caso. Que critica que fue en un gobierno, digamos, de orden militar, eso no incide en nada, porque recordemos, volviendo a la historia de Chile, muchos de estos gobiernos podríamos eh, catalogarlos como no democráticos en sentido estricto, ¿ya? Pero esa no es la discusión que estoy tratando de articular, muchachos. Eso respecto de la cosa juzgada fraudulenta, que también querellante particular hizo referencia a la cosa juzgada aparente. No hay tal, vuestra señoría, porque el ministro Leodoro Ortiz
como vosotros sabréis, era él muy asiduo a la práctica del estudio de la cosa juzgada. Existen tesis de la Universidad de Concepción donde él las dirigió. Existen libros respecto de él. Por lo tanto, don Leonel Ortiz, el señor ministro Leonel Ortiz, no podía menos que saber qué es lo que estaba haciendo. Y de acuerdo a su investidura. Y el ministro, señor Lamberto Cisterna, lo mismo. No puede ser, como señalaron los apelantes, que hay un hierro. Hablan de un hierro. Pero, vuestra señoría excelentísima, sabemos que la litigación en todas las sedes, para que exista un hierro de un magistrado, tiene que ser tan evidente, tan palpable, ¿ya? Que dice a veces la jurisprudencia que raye en la ridiculez, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando uno ve la sentencia. Y no es el caso, señoría, vuestra señoría excelentísima. Ahora, también respecto de la amnistía, no voy a hacer mayores alegaciones. Dicho eso, señoría, voy a pasar al Consejo de Defensa del Estado muy brevemente, porque solamente observar que la profesional que alegaba respecto al Consejo de Defensa del Estado tuvo digamos, un lapsus, seguramente, quiero entender, en que mencionó a mi representado, Fernán González, en la época de 1976, en la Casa de Vía Naranja, digamos, prácticamente como integrante de la Brigada Muchén en esos hechos, y creo entender que puede haber tenido un lapsus, toda vez que en esa época mi representado era un joven cadete aún en la Escuela de Caballería, me parece. Lo mismo refiere al contexto histórico, y ese contexto histórico que refiere el Consejo de Defensa del Estado la reconduce al proceso transicional. Es más, este proceso transicional al que se ha hecho referencia puede ser llevado a una ecuación, vuestra señoría excelentísima, a una ecuación donde los elementos que debiesen componerla son el tiempo transcurrido, por ejemplo, las variables de contexto, la forma en que fue absuelto mi representado, por ejemplo, y se llegaría desde el punto de vista de la justicia transicional que la decisión adoptada por el ministro Lamberto Cisterna no tiene nada de fraudulento ni alejado de la realidad ni de la certeza que pudiese corresponder a un fallo de este tipo. Ahora bien, voy con el querellante particular. Y este punto es esencial porque, como dijo el representante del Ministerio del Interior y del Programa de Derechos Humanos, señalan que diversas personas, como prueba de cargo que refrendan el fallo, ellos dicen respecto a la culpabilidad de mi representado, respecto de Mariana Callejas, de Luz Arce y de Michael Taule principalmente, y refiere el abogado querellante, si me permite, la foja 520, ¿bien? Y donde se señala que mi representado, don Guillermo Salinas Torres, había participado en este asunto, pero si se lee bien, esa foja va a decir, Salinas, no estoy seguro. Sí, parece que estaba. Eso es textualmente lo que dice. ¿Bien? Podría inducir a dudas. Perfecto. Pero posteriormente, a propósito de un antecedente que ellos trajeron a esta vista, que es la participación de un periodista llamado Marcelo Araya Escortín,
es en este mismo considerando octavo, en el número 42, se encuentra esto. Dice a foja 781, si me permite, vuestra excelentísima señoría, dice, Townley le mencionó que estuvo ahí. Y en el párrafo segundo de ese numeral 42, habla Michael Townley de él y de la brigada Mulchen. Y dice, y el jefe de la brigada era un capitán de nombre Guillermo Salinas, pero no participó en esta operación. Textualmente. Foja 731, y lo trae a esta vista el abogado de la parte creyente particular. Pero mejor aún, luego de eso, vuestra señoría, si leéis esa foja 731, el señor Michael Townley entrega una versión muy acabada y precisa. Y me da la impresión, a esta defensa, que allí se encuentra la versión más certera y plausible de cómo pueden haber ocurrido los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque si hay alguien que tenía el dominio, aunque se haya tratado de desvirtuar, si hay alguien que tenía el dominio total de estos hechos, era el señor Michael Townley. Y además, estas declaraciones las presta. ¿Qué interés podría tener de exculpar a mi representado? Porque él en este momento se encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica, libre de todo asunto, y había cumplido una condena previa, estaba con identidad oculta, como todos sabemos. Por lo tanto, ¿qué miedo podría decir estaba a salvo? Entonces, bien, por eso decía, cuán engañosas son las apariencias de criminalidad que rodean a la inocencia. Porque el mismo abogado creyente dice, y el señor Salinas Torres niega todo. Efectivamente, en el considerando 23 se hace referencia a la declaración de mi representado, que siempre ha dicho él que era jefe de la seguridad indirecta del comandante y jefe de un grupo llamado J7. Bien, tampoco niega que haya participado, digamos, en distintas situaciones que tenían que ver con la seguridad y desplazamientos y, y otra encargos que le hacían desde la comandancia en jefe y desde esta particular unidad que tenía que ver con la DINA. Bien, lo que ocurre es eso. Nominalmente, mi representado figuraba como un eventual jefe de la brigada Mulchen, pero ya como vimos, el señor Marcultán le dijo que él no participó. Él no participó. Ahora, y en ese considerando 23, la declaración del resultado dice, y él siempre ha sostenido que él se articulaba como un aparato de seguridad indirecta del comandante en jefe, que el nombre de su unidad era J7, J5, Mulchen, que iba mutando de nombres. Eran móviles los nombres por un asunto de inteligencia militar, en este caso. Asimismo refiere que no entiende, él manifiesta en esa misma declaración que podría existir un encono de parte de la señora Mariana Calleja a propósito de la detención que se practicó a Michael Townley en alguna oportunidad. Eso es lo más importante que podría decir respecto al querellante particular. Por lo tanto, refrendando lo que se ha dicho respecto de una eventual cosa juzgada fraudulenta, toda desviación procesal o indicio de fraudulencia no concurre en este fallo, vuestra señoría excelentísima, ninguna de las hipótesis. No se ha propuesto sustraer al acusado de su responsabilidad. El procedimiento fue instruido independiente e imparcialmente. ¿Dónde podría haber una infracción al procedimiento? O la hipótesis que plantean ellos, o no hubo intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Mi representado ha sido sometido al rigor de la justicia. Otra cosa
es que haya sido absuelto y sobreseído por aplicación de la cosa juzgada. Respecto vuestra señoría, de la aplicación de normas de derecho internacional, sería un tema de muy largo alcance, pero sin embargo, en un pequeño párrafo puedo sintetizar que todas las articulaciones que puedan hacer mis contradictores se reconducen obligatoria y necesariamente al principio de irretroactividad en nuestra legislación. No puede aplicarse la ley retroactivamente respecto a mi representado, más con un proceso legalmente afinado. Es así, vuestra señoría, que dando término a mi alegato, voy a solicitar muy respetuosamente a vuestra excelentísima señoría se confirme el fallo recurrido que sobresee definitivamente y absuelve a mi representado, don Guillermo Salinas Torres, de los cargos que se le formularon. Muchas gracias a vuestra señoría. Gracias a usted, abogado. Bueno, corresponde ahora alegar al abogado Maximiliano Murat. ¿Puede alegar, abogado? Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de esta excelentísima corte, vengo a alegar en representación de don Pablo Belmar Lavé y también en representación de don Ricardo Muñoz Cerda, ambos imputados actualmente en calidad de absueltos por sentencia de primera instancia. Comenzaré mis alegaciones respecto a don Pablo Belmar, quien declara y consta su declaración judicial en el considerando 29 de la sentencia de primera instancia, y respecto a su absolución constan los fundamentos en el considerando 30 de la sentencia de primera instancia. En ese considerando 30 o 30, señala al sentenciador que los elementos de prueba antes reseñados, y los elementos de prueba antes reseñados son todos aquellos que están contenidos en el considerando octavo y demás de la sentencia de primera instancia, dice el sentenciador, son insuficientes. Ese es el adjetivo que ocupa, insuficiente, para atribuir cualquier tipo de participación a mi representado, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. Señala que el mérito de las declaraciones y de las probanzas que constan en el expediente no permiten desprender una presunta responsabilidad penal respecto a la víctima. Y finalmente señala, y esto es algo importantísimo para la defensa, de que según los requisitos exigidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, que hacen plena prueba respecto a la participación criminal por presunciones, no se cumplen estos requisitos del 488 y están lejos de la certeza jurídica de convicción que requiere el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal para poder inculpar y finalmente condenarlo. Es decir, lo que dice el sentenciador es que de acuerdo a los antecedentes probatorios no es posible establecer su responsabilidad. Que de acuerdo a la forma legal en que se tienen que valorar los distintos medios de prueba, tampoco es posible atribuirle responsabilidad penal. Señala que según el estándar de convicción, que es un estándar que lógicamente implica el adquirir una convicción de acuerdo a las normas de procedimiento penal de prueba, tampoco es posible atribuir responsabilidad penal, y esta defensa señala además que eso es acorde con el principio de responsabilidad subjetiva que inspira la Constitución Política de la República y nuestro sistema penal. Eso está absolutamente detallado en la sentencia de primera instancia. Sin perjuicio de eso, ¿qué han dicho mis distinguidos contradictores en sus respectivos recursos de apelación? Porque no olvidemos que esta es una vista bastante especial. Aquí no se están ventilando cuestiones de casación en el fondo, sino que recursos de apelación. Y por lo tanto, aquí sí podemos entrar a analizar todos los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, no solamente el 1, o no solamente la multiplicidad del 488 que se suelen analizar cuando se ventilan recursos de casación ante esta excelentísima magistratura.
Pues bien, ¿qué ha dicho cada uno de mis recurrentes que me han precedido? El alegato del recurso de apelación del Consejo de Defensa del Estado no ha señalado una sola palabra respecto a Pablo Belmar Lavés, ninguna. Lo único que ha dicho es que respecto a él y a otro de los imputados absueltos, se atiene a lo que señaló en la acusación fiscal. Es decir, no aporta ningún antecedente que diga relación con determinar la participación del representado o que lisa y llanamente demostrar el hierro jurídico del sentenciador de primera instancia en su recurso de apelación. Por lo tanto, poco puedo decir al respecto si no conozco los fundamentos respecto a los cuales insiste en señalar que mi representado Belmar Lavés sería autor o partícipe del asesinato del señor Soria. Después viene el recurso de apelación del programa de Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia actualmente, quien alegó en estrados el día de ayer. Y él señala que hay múltiples antecedentes. Yo, la verdad, las cosas que solo escuché 4. Pero que él dice que esos múltiples antecedentes que obran en el expediente, que llama de cargo de que no es así, él señala que hay 4 de ellos que son relevantes. Esa es la palabra que lo ocupa, relevantes. Es decir, yo entiendo que tienen una importancia suficiente para acreditar la responsabilidad penal. Si no, no serían relevantes, tendrían otra connotación o cualidad. Primero habla de la declaración de la señora Alejandra Damián. Ella declara a Fojas 352, a Fojas 393 vueltas y a Fojas 3998. Si uno lee cada una de estas 3 declaraciones de la señora Damiani, en ninguna de ellas señala que Pablo Belmar Lavés participó en el operativo que terminó con la muerte de Soria. Ninguna. Absolutamente ninguna. Cuando se le pregunta por los nombres de los agentes operativos que tenían alguna relación con la brigada Mulchen, ella dice que no recuerda a mi representado. Tal cual. No lo recuerda. Le suena un apellido como el mío, pero no lo recuerda. ¿Cómo puede ser un antecedente probatorio de cargo relevante, ese es el adjetivo, un testigo que dice que no recuerda nada respecto a mi representado? Eso es absolutamente contradictorio con la cualidad que se le está dando a este argumento. No sabe qué pasó con Soria, no es testigo presencial y no tiene idea respecto a mi representado si participó o no, o si tuvo que ver o no con este grupo o esta brigada. No recuerda, dice. Y se le preguntó textualmente por él. Después tenemos un segundo elemento de cargo del programa de Derechos Humanos, relevante, dice él, la declaración de Jorge Vial Collado. Este señor Vial Collado declara a Fojas 1157 de auto y no dice absolutamente nada respecto a Pablo Belmar en relación a los hechos. No dice que haya participado en el operativo, no dice que haya tenido alguna cosa que ver o que haya estado esa noche respecto a los hechos que están investigando. Nada. Él lo que dice es que supuestamente mi representado estuvo en la brigada, esta famosa brigada, el año 74-75. Pero curioso, mi representado recién en el año 76, en abril, llega a la DINA. ¿Cómo es posible que se le pueda atribuir que 2 años antes de la muerte de Soria estaba en una brigada respecto a la cual ni siquiera había llegado? Él estaba en el 75 en el Regimiento Granadero de Iquique, eso constan su hoja de vida y constan todos los antecedentes documentales al respecto, y el 74 era instructor en la escuela militar. O sea, es un testigo que no aporta nada al hecho punible, y es un testigo que ni siquiera aporta nada respecto a la estadía o pertenencia a esta famosa brigada en la época de los hechos. Por lo demás, hay un oficio del Estado Mayor del Ejército que rola a Fojas 1860, que señala que este señor Vial Collado prestó servicio en la Casa Militar hasta el año 76. La Casa Militar. Y la Casa Militar no tiene ninguna relación ni con esta famosa unidad de seguridad ni con mi representado. Es otra institución o otro organismo en otro lugar físico de otra naturaleza. Así que este testigo de relevante, 0. Después tenemos la declaración de Río San Martín. Remigio Río San Martín, a los cuales el programa y el apelante dice que es relevante. Resulta que el señor Río San Martín falleció. Y como falleció, no es posible hacer careos con él, no es posible ampliar su declaración, no es posible hacerle preguntas. Pero ¿qué sí es posible, señor presidente? Es posible, a la luz de los demás antecedentes que obran en la causa, determinar
si efectivamente ese era un testigo hábil a la época en que declaró y de determinar si es que son o no verosímiles sus declaraciones y si es o no creíble este testigo. Fíjese que el primer elemento para desacreditar totalmente a este testigo es las declaraciones de José Aquebeque a Fojas 1334. Este señor Aquebeque señala que en la época él conoció a Río, trabajó con él en la época, el 76. Dice que el señor Río era muy fantasioso, textualmente, estoy leyendo textual, que inventaba historias bélicas, que los ejercicios de práctica que él hacía los contaba como si fueran hechos de la realidad, algo cierto. Es decir, es una persona que desde ya cuestiona la credibilidad de Río. También está la declaración judicial a Foja 854 del abogado de Río San Martín, el señor Roberto Miranda Brunet. Él dice que Río San Martín llegó a su oficina de abogado, dijo que le correspondió defenderlo, dijo que le daba la impresión de que era una persona fantasiosa, ese es el adjetivo que ocupó, y que inventaba cosas. Dice que le dio un informe médico legal de Río San Martín, donde se informa el médico legal que Río San Martín sufría esquizofrenia paranoica. Eso es lo que dice el abogado de Río San Martín. Tercer elemento de falta de credibilidad. Oficio del Hospital Militar. Eso rola a Fojas 1360, donde se remiten los antecedentes clínicos de Río San Martín. Señala un certificado suscrito por la médica Cecilia Vidal el 11 de agosto de 1991, es decir, un año antes de que declarara Río San Martín la causa. ¿Qué dice ese informe médico? Que se atendió a Río San Martín a las 4 de la tarde con diagnóstico de crisis esquizofrénica. Dice que había agredido a 2 familiares. Dice que había agredido a su hija de 6 meses intentando estrangularla. Ese es Río San Martín. Dice que se le administraron medicamentos y que se le derivó el año 91 al hospital psiquiátrico y se le hospitalizó por haber intentado estrangular a su hija de 6 meses de edad. Cuarto elemento de falta de credibilidad de Río, la declaración de una de las hijas de Río, Solange Río Rubio, a Foja 1365. Ella es la hija de este señor Río San Martín. Ella juramentada, interrogada en forma legal, dice que antes del año 91 su padre empezó con crisis de nuevo. Dice que antes del año 91 su padre amenazó con una navaja y le quiso cortar el cuello a su madre. Eso dice la hija. Y este Río San Martín le quiso cortar el cuello a su madre antes del año 91. Después dice que el año 91, antes de declarar, intentó incendiar la casa, rociándola con parafina y bloqueando la puerta de acceso para que no saliera ni su madre ni sus hermanos. Eso dice la hija de Río San Martín. Y finalmente dice que padecía de esquizofrenia paranoide y que estaba todo eso acorde a lo que señala los antecedentes clínicos. También señala que quiso estrangular a su hermana chica de 6 meses. Eso ya lo había señalado el informe de la doctora, por lo tanto es plenamente concordante y hace plena prueba. El quinto elemento de falta de credibilidad de Río San Martín es la declaración judicial de doña Eudorinda San Martín Lara, la mamá de Río San Martín. Aquí declara en esta causa la madre, a Fojas 1370. Y la madre de Río San Martín dice que su hijo padecía de esquizofrenia paranoide. Dice que además trató de estrangular a su propia hija de 6 meses. Dice que celaba a su mujer en forma enfermiza y trató de degollarla con una navaja y también intentó incendiar la casa en que vivía. Todo esto señaló que finalmente en el psiquiátrico, en el hospital psiquiátrico, le dijeron a la mamá que su hijo tenía una enfermedad incurable. Y el sexto elemento que quiero señalar respecto a la credibilidad de San Martín es la declaración judicial de Menoneto. Ella es psiquiatra. Ella declara Fojas sin practicado Remigio Río San Martín. En el primero, donde constaba una posible psicosis, y en el segundo, donde por su evolución y exámenes clínicos se confirma la psicosis paranoide o trastorno esquizotípico, es decir, dice una esquizofrenia. También se aprecian los certificados del año 91 de la crisis esquizofrénica y de tratar de estrangular a su hija, además de tener un delirio celopático a su mujer.
Es decir, estos son los antecedentes que obran el expediente con declaraciones judiciales de su familia más cercana, con oficios, documentos, certificados médicos y la ficha clínica, que da cuenta de que cualquier cosa que diga Ríos San Martín es realmente poco creíble y no puede ser un antecedente relevante que permita construir una presunción judicial en base a este testimonio en estas condiciones. El cuarto de los elementos que señala el recurrente de apelación, efectivamente, es la declaración de Michael Townley. Señala que Michael Townley, a propósito de haber declarado en el caso del homicidio de Bernardo Leighton, habría señalado dentro de las personas que integraban esta brigada que habría atentado contra la víctima de auto a mi representado. Sin perjuicio de eso, cabe señalar también que en esta misma causa constan otras dos versiones respecto a lo que declaró Townley. A Fojas 520 hay un oficio del año 92 en la cual por exhorto se entrega una supuesta declaración de Townley a propósito del homicidio de Orlando Letelier. Y en ese oficio que rola Fojas 520 del expediente, Townley dice otra cosa. Dice que efectivamente Salinas, Fernández Larios, Lepe, Delmas tuvieron alguna relación con la muerte de Soria, y dice que quienes participaron esa noche habla de Delmas, Lepe y otro oficial que no era mi representado. Es decir, tenemos dos versiones distintas de Michael Townley. Y tenemos también una versión de un periodista que supuestamente entrevistó extrajudicialmente a Michael Townley, que ya lo señaló mi colega, Foja 731, en el cual habla de Lepe, Delmas y otro oficial de nombre Jorge. Y mi representado se llama Pablo del Mallavé y no Jorge. Por lo tanto, de estos antecedentes, no es posible tampoco tener un elemento real, probado, suficiente para poder construir una presunción judicial tan grave como es acreditar la autoría en el asesinato de una persona. Sino que tenemos, primero, no hay declaraciones judiciales de Townley, porque, perdóneme, para que sea judicial el juez tiene que tomar la declaración, sino que hay exhorto con una supuesta versión de Townley, la cual es beneficiosa para esta parte, perdón. Y tenemos también otros documentos como los que señalaron que fueron anexados al expediente. Y son estos los cuatro elementos de cargo que señaló mi distinguido contradictor para señalar que efectivamente sería suficiente para, ¿cierto?, condenar a mi representado. Pero de la sola lectura, del solo análisis y de los solos antecedentes ya entregados, no es suficiente. Y es lo que dice el ministro sentenciador de primera instancia, que estos elementos son insuficientes, lo cual es absolutamente cierto. Y siendo insuficiente, no es posible cumplir con los requisitos del 488 en los términos de establecer una presunción judicial real, probada, múltiple, grave, directa, concordante y lógica. No se cumplen ninguno de los requisitos para que ello ocurra y por lo tanto mal puede entonces adquirirse convicción para poder terminar estableciendo una condena. Y eso finalmente es lo que hizo el ministro. No adquirió la convicción suficiente porque los medios o probanzas que hay en el expediente no le permitieron hacerlo. Después tenemos el tercero de los recursos de apelación de la víctima de auto, del abogado de la víctima de auto, señor Ugas, quien señala que todos los antecedentes para acreditar la responsabilidad penal de mi representado estarían en el considerando 8 de la sentencia. Y la verdad las cosas que del análisis del considerando 8 de la sentencia, uno puede ver que hay más de 50 declaraciones judiciales, hay por lo menos 7 u 8 oficios, certificados, documentos, querellas, partes policiales, en fin, etcétera, pero ninguno de ellos establece que efectivamente mi representado haya participado en la muerte de Carmelo Soria. Uno ve, por ejemplo, las declaraciones a Fojas 279 y 1352 de don Martín Melián, que era el gafiter, en que se indica a Townley, a Contreras, habla de que el lugar se indica a Lorenz, a Benderot y otros oficiales, pero no tiene nada que ver con Pablo del Mallavé. Después tenemos, por ejemplo, a Fojas 508, estoy analizando el considerando octavo. José Lagos, como bien se dijo, era el mozo de la casa de Townley. Tampoco no dice nada respecto a Pablo del Mar, sino que habla de Fernández Larios, de Espinosa, de Contreras, de otros, no de Pablo del Mallavé. Tenemos también a Fojas 515 la declaración de Delia Santander, la cocinera de la casa de Townley. Estamos hablando de personas que son testigos del lugar en donde ocurrieron los hechos y personas que todos los días
tenían trato directo con Townley y que con las personas que llegaban a esa casa a planificar operativos o a hacer los operativos u otra cosa. Y esta señora cocinera nada dice de Pablo del Manlavé. Tenemos también, por ejemplo, la declaración del chofer, el señor Sáez, Carlos Sáez, que también declara, Carlos Sáez Sangüesa, a Foja 1858 y a Foja 4053 de auto. Y el chofer de Townley tampoco conoce ni siquiera quién es Belmar, ni tiene ningún antecedente respecto a mi cliente, absolutamente ninguno. Tenemos también, por ejemplo, la declaración de Mariana Calleja, la señora de Townley, que tampoco menciona a Pablo del Mar, ni se indica a mi representado con la muerte de la víctima de auto. Ella incluso habla de Lepe, habla de Fernández Lario, habla de Virgilio Paz y habla de otras personas, pero no menciona a mi representado como una de las personas que tuviera alguna relación con la muerte de Soria. También tenemos, lógicamente, la declaración de Pedro Espinosa, a Foja 1344, tampoco dice nada, ¿cierto?, de mi representado. Tenemos también la declaración de Manuel Pérez Santillán, que formaba parte de este grupo de seguridad indirecta, a Foja 614 y siguiente, tampoco dice nada respecto a mi representado en el tema de Soria. También tenemos la declaración de Héctor Palma, Foja 615 y siguiente, que también era parte del equipo de seguridad especial e indirecta, y tampoco dice nada respecto a mi representado, y así sucesivamente todas las demás declaraciones. Por lo tanto, considerando otro, tampoco nosotros como defensa estimamos que haya antecedentes relevantes, suficientes, que cumplan todos los requisitos establecidos en la ley para poder atribuir alguna responsabilidad culpable en calidad de autor de mi representado. Y acá la cuestión es muy simple. Si no tenemos prueba testimonial, porque no hay ningún testigo en el plenario que pueda hacer plena prueba, no se puede aplicar el artículo 459 siguiente, y por lo tanto no tenemos prueba testimonial que permita, ¿cierto?, condenar a mi representado, atribuir la responsabilidad. Tampoco tenemos prueba documental que sea suficiente para acreditar la responsabilidad del Estado. Tampoco tenemos prueba judicial o confesión judicial del 481 o 482. Tampoco tenemos presunción judicial, que era lo que faltaba y lo que alegaba nuestros distinguidos contrapartes para atribuir responsabilidad. Por lo tanto, ante la ausencia de elementos probatorios y ante la imposibilidad de valorarlo de tal manera que estos puedan significar la construcción correcta de una presunción judicial, la única posibilidad que queda es la absolución, cuestión que efectivamente hizo el ministro sentenciador de primera instancia. Respecto a, y voy alegando, voy reduciendo mucho mi alegato, señor presidente, respecto a el segundo me representado, y creo que voy a terminar en un par de minutos más, don Ricardo Muñoz Cerda. Don Ricardo Muñoz Cerda, para que entienda este excelentísimo tribunal, era el chofer de reemplazo de Townley. O sea, ni siquiera era el chofer titular. Era el chofer que reemplazaba al chofer titular cuando el chofer titular estaba de vacaciones o tenía permiso o había un feriado o alguna circunstancia que le impedía ejercer sus labores de chofer. Imagínense lo indirecto y secundario que era Ricardo Muñoz Cerda. Él declara a Fojas 1886 y declara a Fojas 3996. Señala desconocer absolutamente la forma o los antecedentes que hizo en relación con la muerte de Soria. Señala no tener ninguna información que permita atribuirle algún tipo de responsabilidad respecto a Soria. Señala no tener información respecto a nada prácticamente en lo que ocurría en la casa de Townley. Y a pesar de su negación de todos los hechos y de su participación, y a pesar de que no hay ninguno, pero ningún antecedente de prueba en todo el expediente que diga que este chofer suplente podía tener algún conocimiento, relación con la muerte, o con cualquier tipo de operativo respecto a las cuestiones que hacían en la casa de Townley, se le acusa por los apelantes de asociación ilícita, porque no se le acusa con la muerte de Soria. Claramente un chofer reemplazante no va a tener nada que ver, pero se le acusa de asociación ilícita. Es decir, se le acusa, bueno, fue absuelto mi representado, gracias a Dios, pero los apelantes dicen que él habría participado en calidad de autor de asociación ilícita para cometer delitos que digan relación con causa de derechos humanos. Y la verdad, las cosas que yo no veo, esta defensa no ve cómo sin antecedentes probatorios, más solo la confesión de haber sido el chofer reemplazante en algunas oportunidades de la casa de Townley, no de la brigada, no del equipo operativo, no de la DINA, no de nada, sino que de la casa de Townley, para hacer las compras del supermercado, para llevar a los niños al colegio, no tengo idea para qué cosas más le pedirán.
Solo ese antecedente bastó para que los apelantes quisieran condenar a esta persona, que por cierto es el cabo segundo, como asociación ilícita. Entonces aquí no se cumple ningún requisito de nada, si ni siquiera estoy cuestionando la asociación ilícita, estoy cuestionando de que no hay prueba para determinar la participación del señor Muñoz en el delito de asociación ilícita, independiente que ese delito finalmente termine por acogerse o rechazarse. Yo lo que estoy diciendo es que, independiente del delito, aquí no hay forma de acreditar la participación del chofer subrogante de Muñoz Cerda en el delito. Imagínense que la asociación ilícita tiene por objeto perpetración de simples delitos. Bueno, ¿y qué simple delito supuestamente este señor coordinó o se puso de acuerdo? ¿Cuál es el simple delito que supuestamente hizo? Si ni siquiera lo están acusando por la muerte de Soria. Es decir, serían delitos que ni siquiera conocen los apelantes respecto a este señor o este chofer. O sea, se le indica como autor de asociación ilícita que se asoció para hacer delitos que ellos desconocen cuáles son esos delitos. O sea, la verdad, las cosas que no merecen mayor análisis. Yo tenía 20 minutos más para hablar sobre esto, pero creo que no vale la pena, sobre todo porque ninguno de los apelantes se refirió a ello. Ni siquiera están los abogados de los demás absueltos en la misma calidad. El otro chofer está absuelto en la misma calidad, la señora Damiani, que la secretaria de Taule también, y yo no los conozco, pero me imagino que aquí acaecen los mismos argumentos. Si no hay mayores antecedentes que haber sido parte del personal, ¿cierto?, de servidumbre personal que tenía la casa de Tauli, yo creo que eso no es suficiente para decir que esas personas se cometieron o se asociaron para cometer delitos que por cierto se desconocen, o delitos que digan relación con la muerte de Soria. Son estos los antecedentes que esta defensa quiere aportar y quiere hacer presente al tribunal para efectos de que se confirme, porque estamos en un análisis de recurso de apelación, para que se confirme la sentencia de primera instancia que absolvió a mis dos representados en un caso por la insuficiencia probatoria y la imposibilidad de acreditar algún tipo de participación en razón a lo que hay en el expediente, que es el caso del Mallavé, y por lo tanto impiden adquirir convicción suficiente según el estándar de prueba del 456 y el estándar de convicción que la ley penal señala. Y en el caso del señor Muñoz Cerda, porque no hay ningún antecedente de absolutamente nada más allá de ser un chofer reemplazante. Señor presidente, no voy a referirme a circunstancias atenuantes, no voy a referirme a ningún tipo de circunstancia que haya relación con la determinación de la pena, porque mis dos clientes vienen absueltos y porque esta defensa solicita absolución de ellos, mantener la absolución de ellos por las razones ya expresadas. Terminando 35 minutos antes, doy por finalizado mi alegato, agradeciendo a esta excelentísima Corte por permitirme alegar en estrado. Señor presidente, muchas gracias. Bien, abogado, muchas gracias. Por último, le corresponde el turno al abogado Gustavo Promes. Puede alegar, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías excelentísimas, vengo a alegar en representación de don René Patricio Quilot Palma, solicitando, por los argumentos que pondré, se confirme la sentencia que determina absolverlo de los cargos por los cuales ha sido o fue acusado. En sus recursos, los acusadores particulares solicitan a este excelentísimo tribunal que revoquen el fallo en la parte que se absuelve a René Patricio Quilot Palma y que a este se le condene como autor ejecutor de los delitos consumados de secuestro simple y homicidio calificado perpetrados a la persona de don Carmelo Soria Espinosa. Y también como autor miembro del delito consumado, del delito de asociación ilícita para cometer estos dos delitos. No obstante, que los elementos probatorios que se esgrimen existirían en su contra son claramente insuficientes para poder adquirir la convicción sobre su participación, tal como razona el considerando 28 del fallo recurrido. Por una parte, y sin sustento probatorio, se intenta justificar su implicación en el secuestro simple y homicidio calificado del señor Soria, teniendo como único fundamento la declaración redactada de su partícipe confeso, al que indebidamente y contra texto expreso de la ley se le considera como testigo, y a cuyas declaraciones la sentencia erradamente le concede el mérito probatorio de presunción judicial conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 464 del Código de Procedimiento Penal. No obstante haber tenido el señor Ríos San Martín
la calidad de parte en esta causa. En efecto, fue inculpado, fue procesado, fue acusado y después condenado. Y carecer, tal como señalaba mi predecesor, dada la grave enfermedad mental que éste padecía, y que se caracteriza por alucinaciones y por fantasías, de cualquier viso de credibilidad y veracidad. También, y para reforzar la suposición sobre la participación de mi representado, se le tiene a este como integrante de la Brigada Multién por haber coincidido con otros de los acusados desempeñándose en la unidad de seguridad adelantada del presidente de la República y personas importantes, pese a que no existe ninguna prueba que consiga vincularlo a la Brigada Multién ni a los crímenes investigados. Y pese a esta orfandad probatoria, igualmente se pretende hacerlo responder como partícipe de asociación ilícita organizada para perpetrar el secuestro y el homicidio de la víctima por la sola circunstancia de haber pertenecido a la DINA, organismo público que los acusadores particulares califican como una organización criminal en sí misma y que él tuvo que integrar intermitentemente durante un periodo bastante breve de su carrera, no por decisión propia y voluntaria, sino que obligado por una comisión extrainstitucional, cumpliendo labores ajenas a lo que los acusadores consideran fue la finalidad de la DINA y de la Brigada Multién, atribuyéndole de esta manera y por esta sola circunstancia una responsabilidad objetiva, inadmisible jurídicamente y vulneratoria de garantías fundamentales, en contra de la cual esta defensa, por supuesto, se alza, pues con ella se le presume de derecho una responsabilidad penal que carece y que la ley prohíbe, desde luego, asignar. René Patricio Quilot Palma no integró la Brigada Multién. Tal como señala la sentencia, mi representado fue destinado el 20 de enero de 1976 en comisión extrainstitucional a prestar servicios en la DINA y se le asignó a la comandancia y jefe del ejército para integrar la unidad de seguridad adelantada del presidente de la República, cuyo fin y propósito era proporcionar seguridad indirecta, segundo anillo de seguridad se le llama, a las autoridades del gobierno y a las personalidades de la época en las distintas actividades públicas que éstas realizaban. Las actividades y funciones de la unidad de seguridad adelantada nunca fueron ilícitas ni tampoco fueron clandestinas. Esta tampoco dependía del director de la DINA, sus actividades no eran las represivas de ese organismo, y la casualidad de que otros acusados también estén involucrados en la Brigada Multién y los crímenes que a ellas se imputan, no es motivo para asociar a mi representado con ella, menos si el expediente no recoge ningún antecedente válido que lo vincule a esa Brigada Multién o lo incrimine con hecho delictivo alguno, ni cuando estuvo en comisión en la DINA, ni con posterioridad. La sentencia da por acreditado que su permanencia en esa unidad de seguridad adelantada fue breve e intermitente, como señalaba precedentemente. En efecto, entre el 2 de febrero y el 17 de mayo realizó un curso básico de inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia, como informa a Focas 1860 el oficio del jefe de Estado Mayor General del Ejército. Durante el mes de junio fue el encargado de la seguridad de la sesión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que se realizó durante todo ese mes en el Hotel Tupahue. En la tercera semana de julio, estaba con permiso por el nacimiento de esa hija mayor, la que nació el día 17 de ese mes, por lo que el día miércoles 14, fecha del homicidio del señor Soria, mi representado no se encontraba en servicio. Y luego, tal como aparece mencionado en su hoja de vida incorporada a Focas 484, desde el 1 de agosto al 30 de julio del 1 de agosto del 76 al 30 de julio del 76, figura desempeñándose en la DINA como profesor titular de ese instituto y también como alumno de posgrado. Luego, en el año 1977, sale de la DINA, es destinado a la Escuela de Infantería para que pueda realizar su curso de capitán, continuando una meritoria carrera profesional que concluye en el año 1992, a finales del año 92, con el grado de teniente coronel y habiendo servido como secretario o ayudante directo del comandante jefe del ejército. Luego se radica en Puerto Montt,
asume como gerente de una de las principales salmoneras de la época, obtiene su título de magíster en la Universidad Austral de Puerto Montt, tal como se señala en la sentencia, y prosigue toda su vida desempeñándose como alto ejecutivo de empresas salmoneras y como agricultor, y desvinculándose absoluta y completamente del ejército, como así ha ocurrido hasta el día de hoy. La única declaración que relaciona a mi representado con la brigada Multién y al crimen que se juzga es la inculpatoria y después redactada de su oficial José Remigio Ríos San Martín, a la cual ya me voy a referir en breve momento. No obstante, los miembros de la agrupación Pietro Pillán, Michael Townsend, Alejandra Damiani, Mariana Callejas, Luz Arce, Ricardo Muñoz, y a todos sobre los que se les consultó sobre los integrantes de la brigada Multién, ninguno lo menciona como integrante o partícipe en ella. Tampoco ninguno reconoce o dice conocer a René Patricio Quilot Palma. Tampoco ninguno lo vincula con otra unidad de la DINA, ni con Manuel Contreras Sepúlveda, ni con Espinosa, ni con Etirraga, ni con ninguna persona que haya integrado la superioridad de ese organismo, ni tampoco lo involucran en la comisión de crimen o delito alguno. Las demás declaraciones y el resto de los antecedentes del proceso mencionados en el motivo octavo de la sentencia, y que la sentencia estima que constituye prueba completa, lo encasillan como integrante de la unidad de seguridad adelantada del presidente de la República y a las labores de seguridad de esa unidad, que coincidentemente, y también por desventura, también era comandada por el capitán Guillermo Salinas. El acusar a mi representado por haber pertenecido a la DINA, destinación que no eligió y que fue breve y discontinua, como he señalado, y por la coincidencia de haber tenido que compartir labores con otros de los acusados en una unidad perfectamente individualizada, diferente a la brigada Multién, cuyas actividades lícitas fueron comprobadas en la investigación, no constituye otra cosa que atribuirle a mi representado responsabilidad objetiva en los hechos, la que se sustenta solamente en la mera sospecha, lo que se hace con una infracción grave a la garantía del artículo 19, número 3 de la Constitución, inciso sexto de la Constitución, bien digo, en el sentido de que no se puede presumir de derecho a la responsabilidad penal. René Patricio Quilot Palma tampoco participó en el secuestro y en el homicidio del señor Carmelo Soria Espinosa. Considerando 28 del fallo recurrido, señala que las declaraciones de mi representado, y que se resumieron en considerando 27 anterior, son coincidentes con el mérito del proceso, estimando que los antecedentes reunidos no son suficientes para adquirir ninguna convicción de que a este le haya correspondido participación alguna en ninguna calidad en los delitos que se investigan, por lo que se dicta una sentencia absolutoria a su favor en el considerando 84. Desde luego, sus señorías excelentísimas, es menester comprobar que el resultado es obra del autor. Y aquella comprobación requiere de prueba material concreta y en ningún caso se puede obtener en base a meras conjeturas, como aparece que sucede en los recursos interpuestos respecto de mi representado. No obstante, la prueba que excluye del todo su participación y refuta las meras sospechas de lucubradas en su contra, y que tiene como único sustento la declaración inculpatoria inválida proferida por una persona incapaz de parecer en juicio, afectada, como ya se ha señalado varias veces, por una grave enfermedad mental. A la época de ocurrencia de los hechos, como dije, mi representado se contaba con permiso por el nacimiento de la mayor de sus hijas, ocurrido el día 17 del mes de junio, antecedente que el considerando 28 del fallo determinó como efectivo. También el considerando 28 estima como efectivo que durante todo el mes anterior mi representado se encontraba atendiendo la seguridad en la reunión de la OEA en el Hotel Tupagüe, que entre los días 2 de febrero y 17 de mayo, este realizó un curso básico de inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia, y a partir del 1 de agosto del año 1976 aparece encuadrado como profesor titular en la Escuela Nacional de Inteligencia y en la ENI,
Por lo tanto, su paso por la unidad de seguridad adelantada es bastante interrumpido y muy breve. Y desde luego no se pudo haber integrado a aquella unidad de manera suficiente, mucho menos para poder habérsele involucrado en los delitos como los que se están investigando en estos autos. Michael Townley, su entorno, ni ningún otro interrogado declara tampoco haberlo visto en la casa de Vía Naranja el día 14 de julio de 1976, ni tampoco en ninguna otra fecha. Nadie asocia a mi representado con la brigada Mulchen y únicamente es identificado como integrante de la unidad de seguridad adelantada, cuyo propósito, fines y actividades están suficientemente acreditados en la investigación. Tampoco nadie lo involucra en la presión del señor Soria, en su homicidio, ni tampoco en los posteriores actos de encubrimiento perpetrados respecto de ese homicidio. Como señalaba, la conjetura sobre la participación de mi representado en los delitos acusados se descansa o se hace descansar en las siguientes circunstancias. Primero, en haberse desempeñado en comisión de servicio en la DINA, respecto de lo cual reitero lo señalado precedentemente respecto a la imputación de una responsabilidad objetiva que no es admisible en nuestro ordenamiento, y suscribo íntegramente lo razonado por el señor ministro instructor en el considerando 11 del fallo. Perdón. Segundo, en haberse desempeñado con otros miembros con otros de los acusados en la unidad de seguridad adelantada presidencial, lo que no es más que una coincidencia de la cual no es posible colegir su participación real y concreta en los hechos investigados. Y el tercer antecedente, el haber sido inculpado como partícipe únicamente por el autor confeso del crimen, cuyas afirmaciones, además de no haberse corroborado con otros antecedentes probatorios, carecen de la validez probatoria que le concede la sentencia en cuanto a presunción judicial y debieron haber sido desestimadas por carecer de mérito probatorio alguno, atendida la grave enfermedad mental que éste padecía al momento de haberla prestado. En efecto, los acusadores particulares sustentan su conjetura únicamente en la declaración de un declarado loco o demente, suboficial José Remigio Ríos San Martín, de fecha 10 y 12 de agosto del año 1993, escritas a foja 989 y siguientes del expediente. La calidad procesal del declarante, este declarante, no la de testigo como incorrectamente se le ha asignado durante toda la prosecución de este juicio y en la sentencia. Ello porque fue interrogado como inculpado, fue sometido a proceso, acusado y después condenado. Nunca él declaró bajo fe de juramento. Lo hizo en causa en la que le atañía, y por ello es que se le aplicó el estatuto de los artículos 318 y siguientes del Código de Procedimiento Penal en cuanto al inculpado. Por lo mismo, y al haber sido parte de este proceso, no se le puede conceder el estatuto y las consecuencias probatorias que los artículos 189 y siguientes del Código de Procedimiento Penal le asignan a los testigos, y mucho menos el mérito probatorio que se le asigna a la sentencia del artículo 464 del Código de Procedimiento Penal, situaciones que por lo demás se encuentran prohibidas por el artículo 320 de ese código. Su declaración podría ser estimada como una confesión judicial si hubiera cumplido con los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento. Pero en este caso falla la segunda condición que exige que esta confesión se preste libre y conscientemente, situación en la que el deponente no se encontraba dada la severa enfermedad mental que padecía al prestarla y que la invalida como medio de prueba absolutamente, y también como cualquier antecedente inculpatorio o indicios inculpatorio respecto de terceros. Tan grave es la insanidad mental que presentaba Ríos San Martín al momento de prestar su declaración, que la sentencia acoge la talla interpuesta en su contra y lo declara inhábil por la causal del artículo 460, número 13 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, aun si se le pudiera conceder algún valor probatorio a la declaración inculpatoria de Ríos San Martín, esta no alcanza el de prueba completa de presunción judicial que raramente se le asigna en la sentencia, y por supuesto que constituye un antecedente insuficiente para poder enervar la presunción de inocencia que favorece a mi representado.
puesto que ella no se encuentra corroborada o confirmada con otro antecedente probatorio externo a esa misma declaración y que la confirme. Lo que, por supuesto, antecedentes probatorios, la sentencia de este caso, los antecedentes probatorios de este caso, reunidos tanto en el sumario como en el plenario, no hay respecto de mi representado o no existen respecto de mi representado. Tampoco es posible que la declaración de José Remigio Ríos San Martín se la pueda considerar como indicio si se consideran y se evalúan de manera correcta y con la importancia debida los antecedentes prevalentes en el proceso y que afectan la verosimilitud de esa persona. Se ha soslayado durante todos los años que ha seguido este juicio que José Remigio Ríos San Martín ya en el año 1991 se encontraba diagnosticado de esquizofrenia paranoide, enfermedad mental grave que descarta la validez de cualquier testimonio suyo, sea en calidad de testigo o de inculpado, y que lo hacía desde luego inhábil para poder parecer en juicio. Voy a reiterar lo señalado por el abogado predecesor muy brevemente. El considerando octavo de la sentencia tiene como elemento de convicción el oficio del Hospital Militar de Fojas 1360, que incluye el certificado médico de la doctora Cecilia Vidal, que consigna que el 11 de agosto del año 91, José Remigio Ríos San Martín fue ingresado con el diagnóstico de crisis esquizofrénica porque había agredido a dos familiares e intentado estrangular a su hija de 6 meses de edad, por lo que se le derivó de urgencia al hospital psiquiátrico. Luego está la declaración a Fojas 1365 de la hija de José Remigio Ríos San Martín, Solange Ríos, quien declara que antes de aquel episodio su padre había rociado la casa con parafina, intentó prenderle fuego y bloqueó la puerta para que su madre y sus hermanos no pudieran salir y tampoco tomaba las pastillas que el psiquiatra le recetó. Luego agrega que después en el hospital militar le dijeron que tenía esquizofrenia paranoide y lo mandaron al hospital psiquiátrico para que lo atendieran allá. Luego está la declaración de Fojas 1370 de la señora Eudorinda San Martín, la madre de Ríos San Martín, la que declara que su hijo padecía una esquizofrenia paranoide y en el hospital psiquiátrico le dijeron que era incurable. Señala que se dio cuenta de su enfermedad cuando trató de estrangular a su hija de 6 meses de edad, se la a su mujer de forma enfermiza, trató de degollarla con una navaja y también intentó incendiar la casa en la que vivía y que no le recibía a su mujer comida porque decía que la iba a envenenar. El mismo considerando octavo da cuenta también de los testimonios de los encargados del seguimiento que se le hizo por parte del Batallón de Inteligencia del Ejército en el año 1993 a José Remigio Ríos San Martín, los que informan que en la época cuando José Remigio Ríos San Martín prestó declaración ante la ministra en visita, señora Violeta Guzmán, su salud mental se encontraba severamente perturbada por los síntomas de la grave enfermedad que padecía. Presentaba un comportamiento antisocial, era retraído, era desconfiado, muy agresivo, deambulaba sin rumbo, pernoctaba en el cementerio general, o donde lo encontrara a la noche, tenía una inclinación obsesiva a las cuestiones teológicas y de expiación, y era en extremo fantasioso. Así lo declara José Robavera, su abogado Miranda Brunet, Turra Marchant y lo demás que el señor Murat ha señalado. Y todos los que tuvieron que contactar en esa época al señor Ríos San Martín. Lo que se condice exactamente con los dos diagnósticos del Instituto Médico Legal o del Servicio Médico Legal, agregados a Fojas 1955 del expediente, y que certificaron que este presentaba un trastorno esquizotípico o una psicosis paranoide, aparentemente de largos años de evolución. Como elemento de convicción, el señor ministro instructor considera la declaración de Fojas 5.526, ¿sí?,
de la psiquiatra señora Inge Oneto Muñoz, que reitera lo diagnosticado en los dos informes médicos legales a los cuales me he referido presentemente sobre las facultades mentales de Remigio Ríos San Martín, y agrega que es muy probable que esa enfermedad también la padeciera o la sufriera en el año 1993, lo cual es conteste con todas las declaraciones de los testigos y con la demás prueba documental que se ha acompañado en este proceso y que el señor ministro instructor ha considerado como elementos de convicción suficientes. Atendía la enfermedad mental que afectaba al señor José Remigio Ríos San Martín, que ya estuvo diagnosticada en el año 1991, y sin tratamiento suficiente hasta el momento de su fallecimiento, se debe tener que las declaraciones del incapaz e inhábil para poder parecer en juicio, sea en la incorrecta calidad de testigo que se le ha atribuido o en la calidad de inculpado, no pueden ser tenidas en cuenta y no debieron haberse tenido en cuenta y ni siquiera consideradas para poder suponer la participación de mi representado en estos hechos, por los que se ha interpuesto estos recursos de apelación sin antecedente probatorio que lo involucre efectivamente en los hechos de los cuales se está alegando en esta causa. A esta defensa no le parece, desde luego, lógico, ni tampoco le parece procedente el que los acusadores particulares soslayen en sus recursos esta grave enfermedad mental que padecía José Remigio Ríos San Martín, que ya estuvo diagnosticada en el año 1991 y que hace que cualquier testimonio suyo sea indigno de fe y que esta moción, sumada a la circunstancia de conferirle indebidamente y contra ley expresa una calidad procesal de testigo que nunca él ha poseído, se han utilizado o mal empleados para sustentar cargos en contra de mi representado respecto de situaciones en las cuales ninguna participación le correspondió y cuyo único sustento se funda en las declaraciones de este incapaz. No existe ningún otro antecedente probatorio que pueda involucrar a mi representado en los hechos. No existe ningún medio probatorio que pueda satisfacer ninguno de los requerimientos de convicción que el Código de Procedimiento Penal exige para poder crear convicción sobre la participación de una persona en un proceso penal. Y ante esta ausencia de prueba, y compartiendo los razonamientos del fallo y considerando que como última instancia se intenta atribuirle a mi representado una responsabilidad objetiva que desde luego nuestra legislación no admite y no permite, es que vengo a solicitar se confirme la absolución que el señor ministro instructor ha dictado en favor de mi representado. Es cuanto puedo señalar en representación del señor René Patricio Quilot Palma, y agradezco a sus señorías excelentísimas el haber escuchado a mi alegato y haberme conseguido este tiempo para hacer mis alegaciones. Muy bien, abogado, muchas gracias y con ello se pone término a la audiencia. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, vuestra señoría.